Bienvenidos a la Gárgola Chivata. Hoy voy a tratar una pregunta eterna y filosófica, que es la pregunta que normalmente suele acosar más a la gente, porque a las personas les pasan cosas malas. Una de las respuestas puede ser para hacerle frente a las vicisitudes de la vida o porque no somos del todo compatibles con este reino material. Entonces voy a empezar leyendo el Sri Isopanisad, Secretos de otros tiempos, un libro sobre la cultura, la filosofía y la sabiduría oral de los Vedas hindúes. Y luego voy a proceder a enumerar varias hipótesis y varias teorías mías que he ido recopilando a lo largo del tiempo según mis investigaciones y las cosas que he investigado, que he leído, que he escuchado y que he visto. Entonces, procedo a leer el texto número 11 del Sri Isopanisad, Secretos de otros tiempos. Solo alguien que puede aprender juntos el proceso de la nesciencia y el proceso del conocimiento trascendental puede trascender la influencia del nacimiento y de la muerte repetidos y disfrutar las bendiciones de la inmortalidad. Desde la creación del mundo material, todos han estado tratando de alcanzar una vida permanente, pero la ley de la naturaleza es tan cruel que nadie ha podido escaparse de las manos de la muerte. Es un hecho cierto que nadie quiere morir, nadie quiere tampoco volverse viejo o enfermarse. Sin embargo, la ley de la naturaleza no inmuniza a nadie en contra de la muerte, la vejez o la enfermedad. El progreso del conocimiento material tampoco ha resuelto estos problemas. La ciencia material puede descubrir la bomba nuclear para acelerar el proceso de la muerte, pero no puede descubrir nada que proteja al hombre de las crueles manos de la enfermedad, la vejez o la muerte. En los Puranas encontramos las actividades de, Hiranyakasipu, un rey que era muy avanzado materialmente. Queriendo conquistar a la muerte con sus adquisiciones materiales y con la fuerza de su nesciencia, él se sometió a un tipo de meditación tan severa que los habitantes de todos los sistemas planetarios quedaron disturbados con sus poderes místicos. Él forzó al creador del universo, al semidios Brahma, a bajar ante él, y luego le pidió a Brahma que le concediera la bendición de Amara, con la cual uno no muere. Brahma le dijo que no podía otorgarle esa bendición, ya que incluso él mismo, el creador material que rige todos los planetas, no es Amara. Tal como se confirma en el Bhagavad Gita, Brahma vive mucho tiempo, pero eso no significa que no tenga que morir. Hiranya significa oro y Kasipu significa cama suave. Este caballero estaba interesado en esas dos cosas, dinero y mujeres, y quería disfrutarlas volviéndose inmortal. Él le hizo muchas peticiones indirectas a Brahma con la esperanza de satisfacer su deseo de volverse una Amara. Ya que Brahma le había dicho que no podía concederle el regalo de la inmortalidad, Hiranyakasipu le pidió no ser muerto por ningún hombre, animal, dios o por ningún otro ser viviente dentro de las categorías de las 8.400.000 especies. Él también pidió no morir ni en la tierra, ni en el aire, ni en el agua, ni por ninguna clase de arma. Hiranyakasipu pensó así tontamente que estas garantías lo salvarían de la muerte. Sin embargo, aunque Brahma le otorgó todas esas bendiciones, finalmente fue muerto por la personalidad de Dios en su forma de mitad hombre, mitad león. El término hindú es bastante difícil de leer, y ninguna arma fue utilizada para matarlo, ya que lo mataron las uñas del Señor. Él tampoco fue muerto ni en la tierra, ni en el aire, ni en el agua, sino en el regazo de ese maravilloso ser viviente que estaba más allá de su imaginación. Lo que se quiere señalar aquí es que ni siquiera Hiranyakasipu, el más poderoso de los materialistas, pudo volverse inmortal mediante sus diversos planes. ¿Qué pueden hacer entonces los diminutos Hiranyakasipus de hoy, cuyos planes quedan frustrados a cada momento? El Sri Isopanisad nos instruye que no hagamos intentos parciales para ganar la lucha por la existencia. Todo el mundo está luchando arduamente por la existencia, pero las leyes de la naturaleza material son tan rígidas que no permiten que nadie las sobrepase.
Para poder alcanzar una vida permanente, uno debe estar dispuesto a regresar a Dios. El proceso para ir de vuelta a Dios es una rama diferente del conocimiento y se debe aprender en las escrituras védicas reveladas como los Upanishads, el Vedanta Sutra, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, etc. Para volverse feliz en esta vida y alcanzar una vida bienaventurada y permanente después de abandonar este cuerpo material, uno debe recurrir a esta literatura sagrada y obtener conocimiento trascendental. El ser viviente condicionado ha olvidado su relación eterna con Dios y ha aceptado erróneamente que el lugar temporal de su nacimiento es todo lo que existe. En forma bondadosa, el Señor ha entregado en la India las escrituras antes mencionadas y otras escrituras en otros países para recordarle al ser humano olvidadizo que su hogar no es este mundo material. El ser viviente es una entidad espiritual y solo puede ser feliz cuando regresa a su hogar espiritual. La personalidad de Dios envía de su reino a sus sirvientes fidedignos para que propaguen este mensaje mediante el cual uno puede regresar a Dios, y algunas veces el Señor mismo viene para cumplir esta misión, o sea, se encarna en una figura crística como un avatar, por ejemplo, puesto que todos los seres vivientes son sus amados hijos, sus partes integrales. Dios se apena más que nosotros mismos al ver los sufrimientos que padecemos constantemente en esta condición material. Los sufrimientos de este mundo material sirven para recordarnos indirectamente sobre nuestra incompatibilidad con la materia muerta. Las entidades vivientes inteligentes generalmente toman en cuenta estos recordatorios y se dedican a cultivar el vidya, o sea, el conocimiento trascendental. La vida humana es la mejor oportunidad para cultivar el conocimiento espiritual, y el ser humano que no aprovecha esta oportunidad recibe el nombre de Naradama, o sea, el más bajo de los seres humanos. El sendero de Avidya, o sea, el progreso en el conocimiento material para lograr la satisfacción de los sentidos, es el sendero del nacimiento y de la muerte repetidos. Teniendo una existencia espiritual, la entidad viviente no tiene ni nacimiento ni muerte. El nacimiento y la muerte le corresponden al cuerpo, que es la cubierta externa del alma espiritual. Se hace la comparación de que la muerte es como quitarse una vestimenta externa y el nacimiento es como ponérsela. A los seres humanos necios que están excesivamente absortos en cultivar avidya, la nesciencia, no les preocupa este cruel proceso. Estando enamorados de la belleza de la energía ilusoria, ellos sufren repetidamente el cruel proceso del nacimiento y de la muerte, y no aprenden ninguna de las lecciones que les dan las leyes de la naturaleza. Es esencial que el ser humano cultive el vidya, o sea, el conocimiento trascendental. En la condición material enferma debe restringirse lo más posible la satisfacción de los sentidos. El satisfacer los sentidos sin ninguna restricción en esta condición corporal, o sea, no ir a los extremos, es el sendero de la ignorancia y de la muerte. Y las entidades vivientes no carecen de sentidos espirituales. Todo ser viviente, en su forma espiritual original, posee todos los sentidos, los cuales ahora son materiales al estar cubiertos por el cuerpo y la mente. Las actividades de los sentidos materiales son reflejos pervertidos de los pasatiempos espirituales. En su condición enferma, estando cubierta materialmente, el alma espiritual se dedica a actividades materiales. El verdadero placer de los sentidos es posible únicamente cuando se remueve la enfermedad del materialismo. En nuestra verdadera forma espiritual, la cual está libre de toda contaminación material, sí es posible el goce puro de los sentidos. La meta de la vida humana no debe consistir en el goce pervertido de los sentidos, sino que uno debe anhelar curarse de la enfermedad material. El agravamiento de la enfermedad material no es ningún signo de conocimiento, sino de avidya, la ignorancia. Para mejorar la salud no se debe aumentar la temperatura de 41 a 42 grados, sino reducirla a la normal de 37 grados.
Esa debe ser la meta de la vida humana. La tendencia moderna de la civilización material es aumentar la temperatura de la condición material febril, a la cual ha llegado al punto de 42 grados en la forma de la energía atómica. Mientras tanto, los políticos necios están gritando que en cualquier momento el mundo se irá al infierno. Este es el resultado de progresar en el conocimiento material y abandonar el cultivo del conocimiento espiritual, el cual es la clave de vida más importante. El Sri Isopanisad nos advierte aquí que no sigamos este peligroso sendero que conduce a la muerte. Al contrario, debemos cultivar el conocimiento espiritual para poder liberarnos completamente de las crueles manos de la muerte. Esto no significa que deben pararse todas las actividades para el mantenimiento del cuerpo. No es posible parar todas las actividades, así como no es posible suprimir toda la temperatura al tratar de curarse de una enfermedad. La expresión apropiada es darle el mejor uso a una mala ganga. El cultivo del conocimiento espiritual requiere la ayuda de este cuerpo y de esta mente, y por consiguiente necesitamos mantener el cuerpo y la mente para llegar a nuestra meta. Debe mantenerse la temperatura normal de 37 grados y los grandes sabios y santos han intentado hacer esto mediante un programa balanceado de conocimiento espiritual y material. Ellos nunca permiten el uso erróneo de la inteligencia humana para la satisfacción enferma de los sentidos. Las actividades humanas enfermas, con la tendencia por satisfacer los sentidos, han sido reguladas en los Vedas bajo los principios de la salvación. Este sistema utiliza la religión, el desarrollo económico, la satisfacción de los sentidos y la salvación, pero en la actualidad la gente no tiene ningún interés en la religión ni en la salvación. Ellos solo tienen una meta en la vida, la complacencia de los sentidos, y para lograr esto hacen planes para el desarrollo económico. Los hombres extraviados piensan que debe conservarse la religión, pues contribuye al desarrollo económico, el cual es necesario para la satisfacción de los sentidos. Se sigue así algún sistema de observancia religiosa para poder garantizar que continuará la satisfacción de los sentidos después de la muerte en el cielo. No obstante, este no es el objetivo de la salvación. El sendero de la religión es en realidad alcanzar la autorrealización, y el desarrollo económico es necesario únicamente para mantener el cuerpo en una condición saludable. El hombre debe llevar una vida sana y tener una mente juiciosa con el único propósito de comprender el vidya, el verdadero conocimiento, el cual es la meta de la vida humana. Esta vida no es para trabajar como un asno, ni para cultivar avidya y conseguir así la satisfacción de los sentidos. En el Srimad Bhagavatam se presenta perfectamente el sendero de vidya, que guía al ser humano para que utilice su vida en inquirir sobre la verdad absoluta. La verdad absoluta es comprendida paso a paso como Brahman, como Paramatma y finalmente como Bhagavan, la personalidad de Dios. Comprende a la verdad absoluta el hombre magnánimo que ha alcanzado conocimiento y desapego al seguir los principios del Bhagavad Gita descritos en el significado del mantra 10. El objetivo central de los 18 principios es alcanzar el servicio devocional a la personalidad de Dios. Por lo tanto, los hombres de toda clase están invitados a aprender el arte del servicio devocional al Señor. Se describe el proceso garantizado para alcanzar el vidya en su Bhaktirasamrita Sindhu, que nosotros hemos presentado en español como el néctar de la devoción. Por lo tanto, los devotos constantemente deben oír hablar de la personalidad de Dios, o sea, Bhagavan, Dios, y glorificarlo, recordarlo y adorarlo a Él. Bueno, más que adorarlo, yo creo que venerarlo, quien es su protector. A manos de la religión, el desarrollo económico y la satisfacción de los sentidos que nos encaminen hacia la obtención del servicio devocional al Señor, todos serán únicamente diferentes formas de nesciencia, tal como lo indica el Sri Isopanisad en los mantras siguientes. Para cultivar el vidya en esta era, uno debe oír, cantar y venerar con atención concentrada dirigida hacia la personalidad de Dios, quien es el Señor de los trascendentalistas.
Bien, ahora paso a enumerar una serie de hipótesis sobre por qué a las personas buenas les pasan cosas malas. Y bueno, esto tiene que ver con el tema del Kali Yuga, señales de los tiempos finales. Y bueno, en la edad oscura hay 4 edades: la edad de oro, plata, bronce y la edad de hierro, que sería la actual edad, en la actual era en la que vivimos. Y bueno, lo que ocurre en el Kali Yuga, en la edad de la oscuridad, es que el universo se trastoca y hace lo que le da la gana. Al contrario que en la edad primordial, ¿no? En la edad primordial se supone que el ser humano, según la cosmogonía y la religión japonesa, el ser humano era inmortal, no sufría ningún tipo de enfermedad, tardaba muchísimo en envejecer y ni siquiera le hacía falta arar la tierra para sembrar las semillas, porque la tierra siempre estaba dando constantemente comida y los árboles lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, en el Kali Yuga el universo se ha trastocado, también tiene que ver con el cambio del polo norte y del polo sur, ¿no? Los maremotos que ha habido, el intercambio de los polos. Y entonces, claro, en la edad de Cronos es una edad más lenta y parece que todo va más lento. Entonces, en el caso de los hombres, por ejemplo, pues hay muchos textos religiosos, muchos escritos religiosos de la antigüedad que sostienen varias profecías, como que los hombres sufrirán o sufren ahora en la actualidad un embrutecimiento, que serán como los animales, que se volverán más estúpidos, ¿no? y disminuirá su nivel de inteligencia. También se habla mucho del intercambio de roles, que esto ya pasó también al principio de cuando hubo el cambio de era del paganismo al cristianismo, pues muchos hombres se afeminaron, las mujeres se amachorraron, ¿no? Pasó algo parecido. También se presenta una humanidad muy aletargada, muy dormida y muy inconsciente. El tema, por ejemplo, los Vedas hindúes hablan de que se asesinarán a los no nacidos, ¿no? El tema del aborto. También se menciona en Hesíodo, en el texto de Hesíodo, el trabajo y los días, y otros textos antiguos que no recuerdo ahora mismo. Se habla de las enfermedades raras e incurables que hay en la actualidad. Por ejemplo, en los textos religiosos de la religión musulmana, por ejemplo, se habla de que en el Kali Yuga, pues que habrá cantantes famosos y populares y que tendrán unos instrumentos musicales muy avanzados, que con eso lograrán hipnotizar a la gente. Y claro, la industria musical sí es verdad que está dominada por servidores de las fuerzas oscuras y que usan mucho el control mental, la propaganda, simbología de sociedades secretas. También en los mismos textos religiosos de la antigüedad se habla, por ejemplo, de la disolución de la familia, de la pérdida de la tradición primordial y de los valores luminosos o espirituales. Y también se dice que los malvados perjudicarán a los hombres con discursos retorcidos y con juramentos. Y bueno, los que hacen juramentos pues son las órdenes religiosas, la masonería en especial, muy importante, y las sociedades secretas, ¿no? Da igual que sea masonería, Rosacruces o que sea la Otto de Aleister Crowley. Y bueno, hacen juramentos y discursos retorcidos, la neolengua, aunque la neolengua va más en un ámbito ideológico y político, de ingeniería social y de lavado de cerebro. Entonces ellos lo que quieren es realizar su plan, ¿no? Su agenda, sus ideologías, sus modas, incluso la New Age, la religión esta de la nueva era, y los valores postmodernos también irían metidos en ese paquete. Y luego tenemos el arquetipo anticristo, que básicamente son los políticos
que se comportan como un movimiento contrainiciático, o sea, como corrompedores del alma humana, y ellos fabrican y venden un pensamiento precocinado contra el pensamiento original, o sea, de la esencia original del individuo. Y bueno, me he basado, aparte de los Vedas y de los trabajos y los días de Hesíodo, me he basado también en la astrología o escatología ayurvédica, en el Evangelio de Enoch, que es un evangelio de la iglesia etíope copta, y en el Kalki Purana, que es un texto religioso de la India. Otras teorías que tengo sobre por qué a la gente buena les pasan cosas malas, pues bueno, una de las teorías que tengo es que hay dos fuerzas, ¿no? La entrópica, que es la fuerza destructora, y la sintrópica, que nos quiere reconducir al origen para restituir la unidad original y primordial. O sea, sería algo así como crisis y caos, orden y caos, ¿no? Algo parecido. Otra teoría también está el tema del falso dios del orden, que sería el demiurgo del Antiguo Testamento o de los evangelios apócrifos. Bueno, este falso dios pues habría secuestrado nuestro espíritu, el espíritu de la humanidad, y lo habría metido en un ciclo de reencarnaciones cíclicas que se repiten una y otra vez. Entonces él necesita parasitar el espíritu del ser humano, porque el humano tiene aquello que a los dos bandos, el bando de la oscuridad y de la luz, necesita y les hace falta, ¿no? Esto sale, por ejemplo, en la película de Constantine, y en el libro de Juan, por ejemplo, aparece una frase que dice así: el humano nace para darle luz a los arcontes. Los arcontes son los súbditos del falso dios del Antiguo Testamento. Y luego tenemos también, bueno, que este falso dios sería un dios inferior, necio y tonto, que usa el caos para crear su mundo. Y de alguna manera, pues el cuerpo del ser humano, más o menos, porque sí es verdad que el ser humano tiene una luz, tiene una especie de chispa divina que pertenece a Sofía, el Espíritu Santo, en los evangelios apócrifos. Pero sí es verdad que una parte de nosotros es una copia del espíritu original, ¿no? De una idea original que tuvo el Dios original, que sería nuestro espíritu, ¿no? El hombre primordial, como símbolo imperecedero, ¿no? De la inmortalidad. Y también tengo otra teoría sobre los arcontes, que esto también aparece en textos antiguos de los evangelios apócrifos del cristianismo primitivo, y es que los arcontes pues manipulan e influencian el destino del ser humano. Entonces aquí tendríamos una dualidad: el destino contra el libre albedrío. El destino sería lo impuesto por la carta natal, por las estrellas, ¿no? Según la posición de los planetas, pues tú serás de esta manera, se te dará mejor hacer amistades, o se te dará mejor, a lo mejor eres una persona muy estratégica, o por ejemplo, si tienes el sol o la luna en una determinada casa, pues a lo mejor significa que te va a llevar muy mal con tu familia, por ejemplo, ¿no? Eso sería el destino. El destino es lo impuesto, y esos son los planetas que hay. Y tú te tienes que esforzar para sobrellevar la situación, y que de alguna manera las influencias planetarias no te coman vivo, ¿no? Y luego estaría el libre albedrío, que sería tu voluntad original. Entonces tendríamos el destino que sería el karma, que es la atadura voluble. Y entonces el destino individual sería básicamente ser una veleta, mientras que el destino colectivo sería un egregor, una ideología, una creencia, ¿no? Una creencia que al final, cuando te vayas a la tumba, se va a quedar aquí. Y por eso es mejor desecharlo, ¿no? La ideología que sea. Entonces, aunque no hayas pecado, no mereces un lugar en el reino de la luz. Esto según el cristianismo primitivo. Encarnas con Dharma
Pero, o sea, encarnar con Dharma significa llevar una vida cálida, tranquila, acomodada, fácil, ¿no? Una vida fácil, pero eso te adormece. Y se deben de conocer los misterios, que es el arquetipo del mundo, con el tema del desapego y la trampa. Y también conocer cuál es el truco del almendruco, para que no te vuelvan a meter en la lavadora del samsara. Y también lo que tenemos en esta época, en el Kali Yuga, es que los hombres hacen pasar por vicios las virtudes. Los vicios encadenan al alma. Ese sería otro motivo de por qué a la gente buena les pasan cosas malas, porque hay hombres que tergiversan la virtud y como ellos son unos viciosos, pues ellos encumbran su mal vicio y lo hacen pasar por virtud, ¿no? Entonces los vicios encadenan al alma y la descarrían, ¿no? Y nos descarrían también a los demás al convertirlo en una moda o en lo normal. Es que todo el mundo lo hace. Por ejemplo, el movimiento pro pedofilia, ¿no? En el mundo de la política. Ese sería un ejemplo. Normalizar la pedofilia, ¿no? De lo impensable a lo normal. Y claro, la salvación también depende del autoconocimiento y del autodominio. Es decir, ¿eres tu yo interior o tu reflejo? Y claro, otro de los problemas es que nadie cree en la mitología, en los cuentos, ni en las escuelas de misterio. La gente es muy escéptica y no creen que los cuentos y la mitología fueran reales, ¿no? Entonces uno llega a la edad adulta siendo niño porque realmente no ha comprendido el misterio de los cuentos y de su significado oculto. Y la consecuencia que tiene eso es que los adultos crecen con una sombra, la sombra de Carl Jung, no indagan en su inconsciente y así pues no pueden dominar los aspectos negativos y desagradables de su psique. Y una última teoría de por qué a las personas buenas les pasan cosas malas la encontré en la mitología japonesa leyendo el primer tomo, y es que resulta que Dios, o sea la Trinidad, que es una Trinidad también, deja a la deriva una materia huérfana de forma y de propósito, porque parece ser que ese día Dios tenía que descansar.